Me parece. Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria. Parece que la resistencia crece. Entérate de las noticias sobre los juicios de lesa humanidad y la actualidad en materia de derechos humanos en estos minutos. Hola a toda la oyentada, hoy en Tomar la Posta queremos compartirles un reporte sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de comenzar con el informativo, queremos dedicarles el programa a la familia de Agostina Vega y Dulce Candia, jóvenes asesinadas recientemente en el marco de un país en donde cada 31 horas un hombre se convierte en femicida. Decimos, basta de travesticidios, basta de femicidios, ni une menos. Este martes, la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad regional tuvo 3 testimonios virtuales. El primero correspondió a una videoconferencia con Ernesto Rosenberg, que contó lo que sabía Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulman, y luego se reprodujeron 2 testimonios del año 2016 pertenecientes a la causa Castelli. Se trató de Mónica Segovia y Rita Scoroli, quienes habían sido compañeras de Carlos Magariños. Además, estuvieron presentes estudiantes de cuarto y quinto año de los colegios neuquinos Jean Piaget y Don Bosco. Ernesto Rosenberg contó que en los años 70 era médico ginecólogo en el Hospital Provincial Castro Rendón, en La Uocra. Tenía un consultorio privado en su casa y además, con amigos, había montado un consultorio popular en el barrio Sapere. Recordó que por aquellos años el barrio tenía varias casas sin terminar y bastante actividad cultural. Dijo ser amigo de Lucy Cantero, referente popular en ese barrio, y conocer muy bien a Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulman, ya que a ella le acompañó a los partos y tanto Pichulman como Orlando Cancio habían sido quienes remodelaron la fachada de su casa para convertirla en consultorio particular. Resaltó que quien fuera su esposa en aquel entonces, Lucrecia, vio a Cancio en el hospital durante su detención. Por último, contó que en 1976 recibió amenazas, por lo que decidió exiliarse y regresó al país 20 años después. Este requerimiento me permitió recordar gran parte de mi vida. Por un lado el temor y por otro lado la fraternidad que había entre nosotros, los que estábamos convencidos de que todo iba a cambiar para bien. A continuación, se reprodujo el testimonio de Mónica Segovia, que conoció a Carlos Magariños a través de su amiga Celina, que trabajaba en el comercio de zapatos de Magariños, y su socio Julio Vicini. Durante la declaración del año 2016, Segovia contó que hacía poco tiempo salía con Magariños y sería la última persona en verlo con vida, ya que fueron al cine. Él la dejó en su casa y no supo más nada. Al día siguiente, fue a la casa de Carlos y estaba la puerta apenas abierta. Ella no recuerda mucho más, solo que acudió a la comisaría cuarta a hacer averiguaciones. Pero sí destacó que en los días posteriores, una camioneta amarilla con un toldo detrás, conducida por un hombre morocho de pelo aplastado, aparcaba enfrente a su casa. En varias oportunidades, el hombre se acercó a consultarle si tenía novedades de Carlos. Contó además que se vivía con miedo y se hablaba poco y por lo bajo, ya que se conocían también otras desapariciones como la de Roberto Rigoni y Mirta Tronelli. Luego del cuarto intermedio, se reprodujo el testimonio de Rita Scoroli, quien fue la esposa de Carlos Magariños. Contó que se conocieron en una fiesta de primavera, fueron amigos, novios y luego se casaron. Ambos eran militantes de los centros de estudiantes de sus facultades en Bahía Blanca. Carlos militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Ya vivían juntos cuando comenzaron a perseguirlos y cuando se estaban por mudar, sufrieron un allanamiento ilegal. Por eso se mudaron a Allen, donde Carlos pudo trabajar en agua y energía, mientras ella se dedicó a la crianza de su hijo Sabino.
Al momento de la desaparición estaban distanciados y Rita se enteró días después a través de Julio Vicini. Scoroli también aportó que previo a la desaparición de Carlos se presentaron en su domicilio 2 personas a realizar un supuesto censo que luego supo era un engaño. Posteriormente, identificó a Quiñones y Ricci como los oficiales de la Policía Federal que se presentaron a visitarla en su casa. Agregó que en una oportunidad viajó a Buenos Aires y en el Ministerio del Interior la recibió el mismísimo Galtieri, quien cínicamente le dijo que se quedara tranquila y le envíe manzanas. Describió así que el padre de Carlos, Horacio Tomás Magariños, también realizó averiguaciones en comisarías y el comando del ejército en Neuquén. Todas las gestiones sin respuestas favorables. También detalló las consecuencias que tuvo la dictadura en la vida de su hijo. En cuanto al caso Magariño, cabe destacar que es un juicio por la verdad, ya que el acusado, el genocida Reinhold, fue declarado incapaz antes de que comience el juicio. Según informó la Fiscalía a cargo de esta causa, quedan 2 audiencias testimoniales. Se espera que además, antes de la feria, también sea el turno de los testigos de la defensa. ¿Por qué se trajo acá hoy el testimonio de la familia de Magariño, su esposa, aquella amiga que la vio la última vez antes de que se desapareciera, si su caso no va a ser, no va a tener responsables en este? Bueno, es buena la pregunta para aclararlo. El caso tenía un solo imputado, que era Reinhold, pero Reinhold fue declarado incapaz antes del juicio, entonces, si bien él no va a responder penalmente, a nosotros nos parece importante que en términos de un derecho a la verdad, de que podamos nosotros decir en el alegato que Carlos Magariño fue asesinado, que fue secuestrado y que fue asesinado, aunque no tengamos un responsable, lo vamos a decir nosotros en el alegato, y hay muchos antecedentes de esto, de que se hace el juicio por más de que no haya un responsable, que no tenga una eficacia de recaer una pena sobre un responsable, por justamente el derecho a la verdad de parte de los familiares y de la sociedad, de que esta persona efectivamente fue asesinada. Otra situación particular se dio con alguien que se mencionó en la audiencia pasada, en el testimonio de Escobar se mencionó a Mónica Elvira. ¿Cuál es la situación de ese caso? Bueno, Mónica denunció en 2014 su caso y bueno, la verdad que se demoró demasiado en llegar hasta a juicio y ella falleció el año pasado. Por eso ella no pudo venir a declarar. Sí declaró en 2019 como testigo del caso Escobar, que es un testimonio que por ahí lo vamos a pasar nosotros durante el juicio, donde ella cuenta lo que le pasó a Escobar y también cuenta lo que le pasó a ella, que está muy vinculado porque ocurrió más o menos en los mismos días después del 24 de marzo. Así que bueno, sí nos pareció importante a nosotros preguntarle a Escobar, porque sabemos que Escobar la conocía y él dio mucho detalle de lo que le pasó a Mónica. ¿Y Mónica sufrió detenciones? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Mónica sufrió 3 detenciones entre el 24 de marzo y los primeros días de abril de 1976. Allanamiento en la casa, interrogatorios en la municipalidad de Bariloche, interrogatorios hechos directamente por el interventor, por el intendente militar designado. Y después de que la liberaron, siguió trabajando en la municipalidad, pero al final en agosto la cesantearon, en agosto de ese año, y después la persecución continuó contra ella, no podía conseguir trabajo en Bariloche y se terminó yendo a vivir a Estados Unidos, o sea, se exilió. Las audiencias se desarrollan en el Salón de Amuc, en donde funciona el Tribunal Oral Federal, ubicado en Avenida Argentina 1637. Te invitamos a participar de este juicio histórico. Solo recordá llevar el DNI. Si sos parte de una escuela y querés ir, tenés que enviar un mail a tofneuquen@pjn.gov.ar. Te contamos que charlamos con la docente Mariana Giareto, que acompañó a estudiantes de 4º y 5º año del Colegio Jean Piaget, y esto nos decía. Sí, nosotros empezamos a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, empezamos a pensar en diferentes actividades que realmente generaron un punto de inflexión, ¿no? Porque si bien es algo que se conmemora todos los años, en este caso era necesario hacer algo distinto. Entonces empezamos a preparar el proyecto de salida educativa, porque dado que las audiencias son públicas,
y que estaba la posibilidad de participación de estudiantes de colegios secundarios, decidimos presentar el proyecto, empezar a trabajar con los estudiantes si les interesaba, si estaban comprometidos, si tenían algún obstáculo también en su historia familiar, en sus posicionamientos. Entonces fuimos trabajando poco a poco para ir desentrañando si habían obstáculos para que todos pudieran venir. Entonces trabajamos con ellos, trabajamos con las familias, trabajamos institucionalmente y finalmente estamos participando de las audiencias. Después lo que vamos a hacer con cada grupo es una actividad plenaria donde compartan qué vivenciaron en cada una de las audiencias y podamos armar un relato común. Y estamos pensando en diferentes actividades que tienen que ver con lo artístico, pero también con la posible escritura de un ensayo y ir viendo cómo ellos quieren ir expresando lo que vivieron. ¿De qué años son? Cuarto y quinto de la orientación de Ciencias Sociales. Si querés saber más sobre el juicio, podés consultar el nuevo material político-pedagógico de Jóvenes por la Memoria. Se trata de un documento digital que recupera cada una de las historias de las 16 víctimas del nuevo juicio. Es un material descargable, fácil de compartir. Si querés tenerlo o difundirlo, mandanos un email a tomarlaposta@gmail.com. En el resto del país continúan los juicios por delitos de lesa humanidad. Comienzan nuevos juicios y se esperan veredictos. Para esta semana, la causa Orletti y Pomar, CNU2 de La Plata, Ferrari en Neuquén, tendrán audiencias testimoniales, siendo que las causas Stur 2 de Concepción del Uruguay, Chispa Sánchez en Buenos Aires, D2 en Mendoza y Subzona 15-3 en Mar del Plata continúan con los alegatos. Comienza un nuevo juicio en Salta. Se trata de la causa Locasio 2, que aborda los homicidios de René Esteban Locasio Terán y de Ramón Antonio Díaz Romero, quienes fueron asesinados el 20 de abril de 1975 en su domicilio de la localidad de San Lorenzo, provincia de Salta, mientras dormían. De acuerdo con la acusación fiscal, Juan Carlos Alzugaray, el único imputado, integraba el grupo que ingresó al lugar sin orden judicial y ejecutó a las víctimas. El imputado es ex inspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina. El debate se llevará adelante en el Tribunal Oral número 2 de Salta, integrado por Gabriela Catalano, María Alejandra Cataldi y José Abelardo Casbus. A finales de este mes, la justicia confirmó por mayoría que la conocida masacre de Pabellón VII fue lesa humanidad y dio prisión preventiva domiciliaria a Antonio Bienvenido Olmedo, un ex subalcalde de la cárcel de Devoto. Olmedo fue acusado por lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón VII de la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Devoto. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reiteraron que constituyen delitos de lesa humanidad. Allí murieron 65 detenidos y otros 89 resultaron heridos en medio de una violenta represión penitenciaria y un incendio. Los camaristas señalaron que, por el cargo que ocupaba, tenía un deber especial de protección sobre los internos y omitió actuar frente a los castigos aplicados por sus subordinados. Los jueces dieron por acreditado que el incendio sobre colchones de poliuretano ocurrió en medio de esa represión y que el personal penitenciario omitió medidas de rescate mientras continuaba disparando hacia el pabellón. También remarcaron que sobrevivientes fueron golpeados y torturados cuando salían del lugar incendiado. Cabe señalar que, el año pasado, hubo condenas de 25 años para 2 expenitenciarios por la masacre del Pabellón VII. El artista gráfico Ariel Cuadra creó un álbum de figuritas sobre madres y abuelas de Plaza de Mayo. Describió el diseñador: a 50 años del último golpe cívico-militar, este proyecto nace como un ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro. A las imprescindibles en la democracia, presentes y eternas en la lucha, les hice un álbum con figuritas para juntarnos entre muchas manos y hacer una ronda con memoria como ellas siguen haciendo, sostuvo.
Cada figurita contiene el nombre completo de una madre o abuela, su fecha de nacimiento, el nombre de sus hijas detenidas desaparecidas y, en el caso de las abuelas, también el de sus nietos y nietas apropiados, hayan restituido o no su identidad, remarcó Ariel Cuadra. ¿Querés tener el álbum de figuritas? Pedinos el link o búscalo en la web para tener el archivo. Ojalá que muchas casas, centros culturales, escuelas y organizaciones se pueda tejer comunidad a partir de esta actividad colectiva, finalizó el artista en sus declaraciones. El viernes pasado se llevó adelante la presentación del libro No me pueden ver con vos, sexualidad, amor y temporalidad de las travestis y mujeres trans en el Alto Valle de Río Negro. El libro surge a partir de una investigación y, como señalaron en la invitación, propone contribuir a la comprensión de la identidad travesti trans como una existencia digna, habitable y valiosa que incluya vivir el deseo sexual y el amor en libertad y sin coacciones. La presentación se realizó en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue. Te invitamos a escuchar a su autora Ana Matus y Geo Colicheo, referente de ATTS. La importancia política del libro tiene que ver con visibilizar como aspectos que en general suelen ser bastante dejados de lado, como es el tema de la sexualidad, el amor, el deseo, la temporalidad propia de quienes viven al margen de, digamos, de la normatividad, de la heterosexualidad, de lo que aparece como el deseo legítimo. Y en ese sentido, para mí es importante porque es una apuesta política por la disidencia que creo que en este momento justamente tenemos que resistir a la clausura de la politización de nuestras investigaciones y poner el deseo y hablar del erotismo y hablar de todo aquello que nos mueve. Y sobre todo en este caso, como es el de las personas, mujeres, travestis y trans, que además es considerado como ilegítimo e inexistente, ¿no? Como un deseo que de alguna manera baja el capital erótico de los varones que las desean o de las mujeres. Entonces me parece que es necesario justamente porque existen, y en esa medida la violencia que sufren es además esa violencia de la negación en una red de relaciones de dominación donde no son reconocidas, pero sí son buscadas y son deseadas desde la clandestinidad. Y eso es violencia. Bien, y en contrapartida hablas de amor, así que eso también, ¿qué reflexión haces respecto de reivindicar el hablar del amor? Mira, me parece que hablar del amor y hablar de los afectos y hablar de todo lo que nos mueve es una cuestión también prioritaria por el propio colectivo. O sea, yo muchas veces me pregunto para quién generamos conocimiento, ¿no? Porque generar conocimiento para un organismo estatal, quién decide qué se pregunta y por el interés de quién. Y esta investigación, la verdad es que surgió de algo, de un tema que pudiera interpelarlas, como es el amor. De hecho, en el orden de prioridades salió segundo, por encima de vivienda, de solo el trabajo, digamos, era algo que estaba por arriba. Entonces yo digo, bueno, no se pregunta o no se genera conocimiento saber sobre un tema que es terriblemente prioritario para ellos. Y creo que ahí fue donde me pregunté, ¿no?, sobre la autoridad epistemológica, sobre quién tiene la voz para hablar sobre y para decidir y definir qué es lo importante y qué no. Lo importante de este libro es que justamente podemos allí dar los testimonios, ¿no?, de las compañeras, de algo de tantas cosas que nos prohibieron, que fue el deseo de ser amada, de poder amar, de poder tener un compañero de vida. Es muy importante, más para la nueva generación que para las que ya estamos a más de mitad del camino. Importante porque justamente lo que hace es enriquecer un montón de cosas, todo el ámbito social para que se entere, para que sepa, porque muchas veces se tiene miedo del desconocimiento. Y bueno, por algo estamos con el Active, con algo necesitamos de aliados para que difundan todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que miramos hoy las viejas es con nostalgia, con una sensación de tranquilidad, de saber que nuestras nuevas generaciones no van a pasar por todo lo que hemos atravesado nosotros y que
nada, esto de que las personas se permitan ser quien quiere ser, amar a quien quiere amar. Y de eso se trata esto, ¿no? De vivir y dejar vivir sin pedir permiso, sin lastimar a nadie y para poder lograr un mundo más justo para todas, todos y todes. Siempre reivindicando el amor, así como lo han hecho las madres de Plaza de Mayo, las abuelas. Y Ana decía que entre todos los temas que se propuso investigar era una de las prioridades para ustedes. ¿Por qué reivindicar el amor? Sí, reivindicamos el amor porque justamente creemos que venimos del amor, ¿no? Se nos fue prohibido y fuimos criando a medida que podamos y nos daba vergüenza de sentir algo por la otra persona o porque alguien viniera a pedir un abrazo o cosas si no era malintencionado, porque hicieron tanto daño a nosotros que bueno, ese era el miedo. Y reivindicamos el amor porque el amor nos va a salvar, nos va a sanar. Las madres, a pesar de que perdieron sus hijas, que fueron detenidas, que fueron perseguidas, asesinadas, seguían apostando y por eso hoy estamos acá, por ese amor que nunca se renunció, nunca se vendió, todo lo contrario, aumentó. Entonces tenemos que tomar eso y bueno, y reivindicarlo desde cada uno de los lugares que estemos, ¿no? Porque este gobierno que tenemos actualmente viene desde el odio, ¿sí? Viene de lo peor que puede tener la humanidad. Entonces, no va a poder con nosotros por eso, justamente, porque ya estuvimos en ese infierno y sabemos que no queremos volver. Entonces, vamos por esto, que el amor nos va a sanar a todos, nos va a salvar, nos va a hacer mejor persona, ¿sí? Por eso hay que reivindicarlo en todos los aspectos y nunca tener vergüenza de decir lo que uno siente por el otro, por la otra, por el otro, ¿sí? Sino todo lo contrario, porque donde no nos habilitamos ese reconocimiento, nos inhabilitamos como seres, ¿sí? Y nos inhabilitamos como no sé, desde la oscuridad, del frío y de lo demás, cuando justamente el amor es todo lo contrario de lo que estamos necesitando hoy más que nunca, ¿no? Este 3 de junio te invitamos a que te sumes en donde estés para hacer el eco que exigimos ni une menos. Si estás en Neuquén, a partir de las 11 podés acercarte a la Casa Trans Santa Teresita, al Aquelarre Travesti Premarcha, donde habrá una mesa gráfica, desayuno, almuerzo familiar, bingo, feria y música hasta las 17 en Sarmiento y Candelaria. La convocatoria para movilizar en la capital neuquina es a partir de las 17:30 en el Monumento a San Martín. Si estás en Junín de los Andes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias te invita a marchar a las 18 horas en la Plaza San Martín. Otro punto de encuentro es en Chosmalal, en donde se concentran desde las 16:30 para marchar a las 17 en Sarmiento y 9 de julio. La Asamblea Transfeminista de Fisque-Menuco invita también a la Plaza Activa a partir de las 16:30 y a concentrar en la Plaza San Martín a las 18:30. Así que donde estés, sumate. Se cumplen 50 años del operativo Cutralcó y se realizará la Semana de la Memoria. Las cátedras de Trabajo Social de Neuquén, graduades y no docentes, en conjunto con el Colegio Profesional de Trabajo Social de Neuquén, la Asamblea por los Derechos Humanos y la Red por los Derechos Humanos, invitan a participar desde el 8 al 12 de junio de distintas actividades en el marco de los 50 años de la detención y desaparición de estudiantes, docentes y no docentes de la UNCO y de Trabajo Social. En el actual contexto global y regional del avance de las extremas derechas, resulta necesario mantener viva la memoria, para conocer la verdad y hacer posible la justicia, señalan desde la organización. La Semana de la Memoria se constituye en el fortalecimiento de la memoria colectiva y la defensa de las conquistas populares y las libertades democráticas, aseguraron en la invitación a un cronograma extenso que podés conocer a través de las redes sociales de las organizaciones y organismos participantes.
Compartimos las palabras de Magdalena Broquetas, que es historiadora y directora del Departamento de Historia del Uruguay, Universidad de la República. La misma realizó una síntesis histórica sobre los procesos dictatoriales en el hermano país tras los dichos sobre la dictadura uruguaya. Dice Magdalena: en los últimos días hemos escuchado, por boca de figuras políticas de primer orden, afirmaciones que son falsas, que no hay más de 30 desaparecidos en Uruguay y otro tanto de muertos, que lo que hubo aquí fueron desviaciones y no voluntad de exterminio, que los familiares desaparecidos actúan movidos por el odio y que muchos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arenas son víctimas inocentes de una justicia ideologizada. No se trata de opiniones polémicas ni de lecturas discutibles de un pasado complejo, se trata de mentiras y mentiras que tienen consecuencias, expresó Magdalena. La disputa por la memoria es legítima y necesaria, el debate histórico amplio y abierto también lo es, lo que no merece ser presentado como una versión más, entre otras, es la negación de hechos documentados, la desacreditación sistemática de las víctimas y sus familias o la equiparación entre quienes ejercieron el terrorismo de Estado y quienes lo padecieron. Eso no es revisionismo histórico, es negacionismo y el negacionismo no construye memoria ni debate. Destruye el piso común de verdad sobre el que descansa toda posibilidad de convivencia democrática. En nombre de la larga lucha de la sociedad civil movilizada y de la historia investigada con seriedad, no merecemos escuchar hablar de que hubo una guerra, de que los daños colaterales fueron inevitables y de que los familiares de las víctimas están movidos por el odio y el curro de los derechos humanos. Parece demasiado, finalizó la historiadora. Llévate un producto y colabora con la búsqueda de abuelas. En junio podés llevarte tu remera de los 50 años del golpe o regalar una taza, un cuaderno o bolsas de abuelas para ser parte de esta lucha por el derecho a la identidad. Arranca un nuevo mes. Sumate a colaborar con abuelas. Es el pedido de la organización. Para seguir sosteniendo la búsqueda de les 300 nietos y nietas, para seguir sosteniendo la búsqueda de los 300 nietos y nietas que faltan encontrar. Si quieres tener alguno de estos productos y colaborar con abuelas, entérate las posibilidades y contactate en www.abuelas.org. La Unidad Fiscal de Bahía Blanca pidió elevar a juicio una causa sobre la persecución sufrida por docentes y personal de la Universidad Nacional del Sur. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos local solicitó en marzo la elevación a juicio oral de la causa en la que están imputados 6 exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos entre junio y noviembre de 1976 contra 30 personas. Entre los acusados figuran 3 exoficiales del Quinto Cuerpo del Ejército, el coronel Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Soria y el teniente primero Norberto Condal, y 3 exintegrantes del destacamento 181, Jorge Granada, Carlos Tafarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre. Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos analizados forman parte de una amplia operación de acción psicológica destinada a exponer a las víctimas con el armado de causas judiciales, donde se los indicaba como integrantes de una denominada Universidad de la Subversión, tal como lo definiera en su momento el general segundo comandante del Quinto Cuerpo del Ejército y principal responsable de la subzona 51 del organigrama represivo diseñado por el régimen castrense. Las denuncias que se presentaron contra los docentes de la UNS, Estela Maris Ramírez y Hugo del Campo, son las que dieron inicio a esta acción de persecución que se verificó en carreras como Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología. Se hacían allanamientos en los cuales se secuestraban materiales bibliográficos y se presentaba una denuncia que luego era difundida por los medios de la nueva provincia como parte de una acción psicológica, explicó el fiscal Pablo Formento, que integra la acusación. El sociólogo Fortunato Malimasi fue una de las víctimas de esta persecución. En 1975 estudiaba Ingeniería Química en la UNS y militaba en la Juventud Universitaria Peronista, y debido a la cacería iniciada por la gestión de Tetu, debió exiliarse. Se encontraba en el exterior, pero resultó incriminado en estas causas armadas.
Lo importante es que los juicios sigan, que continúen y se realicen todas las reparaciones que sean necesarias. Tenemos el caso del fiscal Hugo Cañón, quien trabajó mucho para que estos delitos no prescriban, remarcó Mali Masi. Te invitamos a leer la nota completa en Tiempo Argentino. Circuito Avo. Elevan a prisión perpetua la pena para 3 ex gendarmes por su intervención en la ejecución de 18 prisioneros en vuelos de la muerte. Habían recibido 25 años de prisión en 2023 por la privación ilegal de la libertad y los tormentos a 124 víctimas y por delitos sexuales contra algunas de ellas. La Sala 4 hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y los condenó por el homicidio de 18 personas que fueron arrojadas al mar desde aeronaves. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal elevó a prisión perpetua la pena impuesta a 3 ex gendarmes que actuaron en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, conocido judicialmente por sus siglas como Circuito Avo, por considerar acreditada su intervención en los homicidios de 18 personas que fueron sacadas del Olimpo el 6 de diciembre de 1978, subidas a un avión sedadas y luego arrojadas vivas al mar para desaparecer sus cuerpos, 10 de los cuales fueron devueltos por las corrientes, inhumados como NN, identificados años después por el equipo argentino de antropología forense. Se trata del ex jefe de la plana mayor del escapamiento Móvil 1 de Campo de Mayo de la Gendarmería Nacional, Hugo Luis Medina, al primer alférez de la Dirección de Inteligencia de esa fuerza, Sergio Raúl Nazario, y el ex gendarme Miguel Pablo Lugo. Nos despedimos. Hasta el próximo Tomar la Posta, un recorte informativo de Jóvenes por la Memoria. Esto fue Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria.